Aquí empieza Radio Trans, el primer podcast trans en el Perú. El primer podcast trans en el Perú. Busca este podcast en Spotify, Instagram, YouTube, Facebook o en tu red social favorita. Aquí empieza Radio Trans. La radio que te transforma. Ponlo en tus alertas. ¿Oh? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente aquí en Radio Trans, la radio que te transforma, con un nuevo episodio. El día de hoy estaremos más adelante con la economista Catherine Izaguirre para hablar sobre las causas y efectos del alza de precios y la crisis económica en la región. Y ahora quiero presentar aquí a mis acompañantes, las guapas Catalina Giray y Francesca Olivares. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están todos en sus casas? Una semana más, estoy contenta porque ya terminé de hacer mi video de presentación para mi concurso y está muy lindo y espero que les vaya a gustar a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Un gusto de estar con ustedes, también con cada persona que nos está viendo en este momento y que nos está oyendo. Gracias por estar acá en un nuevo programa de Radio Trans. Justo, Cata, lo que nos comentabas de tu video, pues la semana pasada también hemos grabado acá, bueno, llegaste tarde y después grabamos acá parte de tu video. No lo digas. Salió muy lindo. Ya las expusiste. Ya la quemé, ya está. ¿Qué te iba a decir? Pero no, salió muy lindo porque también estábamos hablando sobre la visita que habías hecho a la biblioteca Miguelina, sí. ¿No? Yo anteriormente ya había ido a la biblioteca antes y esta vez fui por segunda vez llevando unas cosas para los niños y creo que es una experiencia muy grata, muy linda. ¿Qué es la biblioteca? La biblioteca es una biblioteca. Claro, ¿dónde funciona la biblioteca? Está en el, por, no sé exactamente. El RIMAC, Barrios Altos. No, está por el centro de Lima, por acá por la plaza de, ¿qué es esta grande que está? Boracho. No, centro ¿San Martín? Por la plaza San Martín está. Ok. Contumansá creo que se llama la dirección. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta biblioteca? El objetivo de esta biblioteca es todos los niños que están alrededor, algunos no tienen las posibilidades de tener un teléfono inteligente, la cual les permita estudiar, y otros no estudian, no van al colegio, creo me comentaron. Y acá las dos chicas, que es Verónica y su pareja, juntan a todos los niños, tienen computadoras, creo que tienen 2 computadoras y ahí hacen sus tareas y estudian ahí. Hay de todas las edades, ¿eh? ¿Tienen algún apoyo económico? No, se autogestiona. Se autogestiona. Y estuviste ahí este sábado. Sí, y ahí es importante ver la educación que nosotros les damos a los niños, ¿no? Porque justamente eso estaba pensando, que los niños no crecen con ese odio, con esa transfobia que tienen, ¿no? La sociedad es la que inculca eso. Y esos niños son muy lindos, o sea, siempre van y dicen, ay, eres trans, ¿verdad? Y me abrazan, ay, me qué quieren. Qué chévere, es que al final la pureza de los niños se va, digamos, contagiando con la discriminación que pueda tener la sociedad en general más adelante, ¿no? Exactamente, y además esta discriminación, el machismo que ellos aprenden, lo aprenden muchas veces en las escuelas, ¿no? Que es donde debería más bien enseñárseles pues que todas las personas somos iguales, el respeto, el cariño hacia todas las personas a pesar de sus diferencias, ¿no? De que ya sea de color, de gustos, de todas esas cosas. Es parte de una formación en respeto, ¿no? Sobre todo, Claro. ¿no? De aceptar que cada persona somos diferentes, cada una tenemos diferentes pensamientos, diferentes emociones, diferentes características, y no por eso eres más o menos que la otra persona. Precisamente por eso es que reclamamos una educación con enfoque de género, ¿no? Estamos siempre nosotras haciendo pues ahí el hincapié de que la educación con enfoque de género es uno de los pilares fundamentales
necesarios para poder dar un giro en todo este tema del machismo y de la discriminación, la transfobia en las escuelas. Pero también esta semana hemos tenido una semana convulsionada, chicas, y no nos podemos hacer ajenas al tema. Han habido marchas por la derecha, marchas por la izquierda. ¿Qué les ha parecido la marcha de la Renaguare? El cacerolazo. Digamos que hay que sentar la diferencia entre ambas, ¿no? Como lo marcabas, tal vez sí entra en el tema de una marcha de una izquierda y una marcha de una derecha, sobre todo por las participantes, pero son motivaciones muy distintas, ¿no? Por un lado tenemos marchas en cada una de las provincias de nuestro país con un pedido de cumplir promesas, ¿no? De decirle a Castillo, oye, te dimos la confianza y la estás regando. O sea, no estás haciendo nada por cumplir las cosas. Eso por un lado. Por otra parte, hubo una marcha en Lima que fue a partir también de una pésima decisión de un toque de queda que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, le dio pie a poder hacer esta marcha bajo ese pretexto, ¿no? De que habían convulsiones, situaciones convulsionadas en todo el país y por tanto, no, sí, ahora sí ya tiene que irse, ¿no? O sea, un poco como que la derecha se agarró del pretexto de que se colgó de las marchas legítimas de las legítimas demandas que tiene la gente en la provincia, que además está marchando desde la semana pasada, ¿no? Ellos están marchando y lamentablemente este gobierno ha respondido criminalizando la protesta, ha respondido con represión y también, tenemos que decirlo claramente, hay muertos y heridos. Y esto no se le está diciendo al gobierno, nadie le está reclamando, y es bueno decirle al gobierno que la gente en provincias merece respeto y tiene derecho a una reparación y a que se escuchen sus justas demandas, ¿no? Los agricultores, los transportistas, ellos demandan pues fertilizantes, ¿no? Mejores precios para sus productos, la gasolina. Son justas demandas que el gobierno... Y no tiene nada que ver con la marcha que la derecha impulsó este 5 de abril, lamentable día luctuoso para el Perú porque conmemoramos el golpe de estado de Alberto Fujimori de 1992, ¿no? Y justamente otro nuevo 5 de abril, el presidente Castillo pues nos quiere encerrar en nuestras casas con el pretexto de que habían futuros saqueos, de que ¿no? Supuestamente habían pues le habían dicho que iban a ver los cerros terribles que dijo, ¿no? Montoya. El almirante Montoya diciendo que los cerros iban a bajar a saquear. Quiero decirle al almirante Montoya que los cerros bajan cuando canta Papá Chacalón, por si acaso. Y lo quiso arreglar, ¿sabes? Sí. Dijo después un mensaje de, no, es que yo me refería que los distritos de alrededor de la ciudad y quiere limpiarlo. Señor, mejor no lo limpies porque lo oscureces más. Sí, y como ellos decían, pues querían su cuota de sangre. Lamentablemente toda esta convulsión social ha causado muertes, ¿no? Y esto es terrible y lo lamentamos desde acá y expresamos nuestra solidaridad con los deudos y los familiares de los heridos y de los fallecidos. Mucho se habla de que cuando hubo la muerte de Inti de Brian se hizo todo un aspaviento sobre el tema y que ahora nadie dice nada, ¿no? Pero queremos desde acá sí sumarnos a las lamentables pérdidas de sus vidas, ¿no? Porque ninguna persona debe perder la vida en esta situación. El gobierno sí tiene todos los deslices posibles, la ha embarrado de miles de formas. Ojalá encontremos una posible solución, pero sí es que sí debemos pensar en un proyecto más allá de reforma política, ¿no? Definitivamente, ¿no? El gobierno tiene toda la responsabilidad por las muertes y tiene que deslindar. Además de esto, creo que yo personalmente pienso de que la única salida para toda esta convulsión social, todo este desgobierno, es el llamado a una asamblea constituyente, un adelanto de elecciones generales, ¿no? Justo eso iba a decir, ¿no? Es lamentable todo lo que está pasando, pero creo que
Me da como que vergüenza la derecha que se aproveche de estas situaciones, de la gente que realmente necesita, ¿no? Y esperemos que el gobierno tome en cuenta a las personas que realmente están haciendo su marcha por algo que es importante, ¿no? Para ellos. Y espero que la derecha también se dé cuenta y no esté haciendo el ridículo como siempre. Y bueno, ya sabemos que es nuestra derecha bruta y achorada, criolla. Junto a las malas decisiones de este gobierno, en general, en cada ítem que hemos estado hablando, también hay otras acciones, otros factores que han venido influyendo en la situación, sobre todo económica, que vivimos hoy. Así que vamos... Sí, nos vamos a la pausa y en el segundo bloque volvemos con Catherine Izaguirre, economista de la Católica, y vamos a hablar sobre economía y el dinerito que nos está haciendo falta en los bolsillos. Pues. Ya volvemos. Radio Trans, la radio que te transforma. En breve volvemos, no se vayan. Una mujer, en promedio, dedica 7.5 horas al trabajo doméstico y al del cuidado. Eso significa casi una jornada de trabajo dedicada a unas actividades no remuneradas. En el caso de los hombres, esto se reduce solo a 3.7 horas al día. Esta diferencia que encontramos es la brecha de género en horas de cuidado. Y esto significa también que el día es totalmente diferente para hombres y mujeres, como también es diferente el acceso a un mercado laboral, como es tiempo de ocio y también el crecimiento profesional. Mi nombre es Carolina Ibáñez y soy especialista en políticas sociales con enfoque de género. Sabrás. Estás escuchando Radio Trans. Transformar. Somos transfeministas luchando por derechos e igualdad. ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú. Como Transformar Perú. Nuestraamérica.tv. Política, sociedad, economía, cultura, historia, género, feminismo. Nuestraamérica.tv. Contenido que promueve la democratización de la comunicación social y aporta a la transformación de la sociedad. Actualizamos nuestra programación permanentemente para toda Latinoamérica. Síguenos en redes sociales, transmisiones en vivo y estrenos toda la semana. Somos Nuestraamérica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Volvemos con nuestro segundo bloque de Radio Trans, y tal como lo adelantamos al finalizar el primero, vamos a seguir hablando de esta situación crispada, pero también con factores económicos. Así que le damos la bienvenida a la economista Catherine Izaguirre. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida al programa. Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes, compañeras. ¡Aplausos! Gracias, qué lindas. Un gustazo. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente al programa, es la segunda vez que te tenemos, esta vez ya de manera presencial. Y queríamos hablar sobre el alza de precios. Todas estas marchas que también se están dando acá en el Perú también tienen un trasfondo económico, porque tú sabes de que cuando la política no va funcionando bien, también la economía pues se siente en los bolsillos de las personas de a pie, ¿no? De las señoras que vamos al mercado, de que llevamos a los niños al colegio, ¿no? El trabajo que tienen los chicos que hacer y todo esto, ¿no? Entonces, cuéntanos, Katy, quería preguntarte, ¿por qué estamos viviendo en los últimos acontecimientos políticos debido al alza de precios? Sí, bueno, como tú muy bien mencionas, tenemos un contexto, hemos vivido en estos días un contexto en general de crisis, ¿no es cierto? Lamentablemente han habido movilizaciones, este paro en Huancayo tuvo su origen en el malestar en los bolsillos de la ciudadanía, ¿no? Ir al mercado hoy hace que podamos comprar cada vez menos, está más caro el pollo, el aceite, la harina, y nuestros salarios siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Ese problema, ese malestar hace que la ciudadanía quiera exigirle medidas, cambios al gobierno peruano, pero hay que entender
que el contexto por el cual hemos llegado a esta situación es un contexto que afecta a toda América Latina y a todo el mundo, ¿no? Lamentablemente, aunque parezca algo muy lejano Rusia y Ucrania, nosotros decimos, está a 14.000 kilómetros del Perú, ¿no es cierto? En Europa del Este, ese conflicto quizás está muy lejano. Sí tiene consecuencias claras en la economía peruana y en la economía latinoamericana. ¿Por qué? Porque Rusia y Ucrania son productores de energía y alimentos, ¿no? O sea, Ucrania tiene si vemos su bandera, tiene un color amarillo bastante amplio. ¿Por qué? Porque son principalmente productores de trigo y maíz, ¿no? Y por otro lado, Rusia, si tiene un poder geopolítico tan amplio, es porque tiene muchos recursos naturales, como el gas, como el petróleo, como el carbón, y como también un elemento particular en la economía peruana, que es la urea, ¿no? Que son estos fertilizantes. De hecho, el 50% de fertilizantes que utilizamos en el Perú, los agricultores familiares, vienen de Rusia. Entonces, si hay una crisis, si hay una guerra entre Rusia y Ucrania, todos estos elementos se encarecen. Producir estos elementos, producir trigo y maíz está siendo muy costoso ahorita en Ucrania porque sabemos que es una zona afectada, no hay mano de obra, hay una destrucción de infraestructura y esa escasez afecta a los precios finales de los consumidores en América Latina y en el Perú, ¿no? Entonces hay un contexto externo, pero ojo, ¿no? O sea, frente a un contexto externo que tiene que hacer el Estado, un poco como lo vimos en el coronavirus, ¿no? El virus era algo externo, era algo global, pero lo que tenía que hacer el Estado peruano es prevenir, ¿no es cierto? Tomar medidas para que finalmente no se vieran afectados las familias peruanas y estas medidas se han tomado ahora ya un poco tarde, ¿no? Políticas de contingencia frente a la crisis que no puede manejar, de repente nosotros no podemos manejar la crisis o el presidente no puede manejar la crisis internacional. Obviamente, eso es claro. Imposible. Pero una política de contingencia frente a ello, ¿no? Y también, qué bueno que mencionas el tema de la urea, porque después más adelante quisiera hablar sobre por qué no se produce la urea acá en el Perú. Pero vamos a dejarlo para más adelante. Catalina. Sí, estamos viviendo ante la crisis económica más profunda en los últimos 100 años, sobre todo América Latina, debido a la pandemia. ¿El endeudamiento en la región en qué medida afecta la economía de la gente? Claro, como bien mencionas, Catalina, somos casi tocayas. Tenemos un contexto en América Latina en el cual la mayoría de países tenían las finanzas complicadas, ¿no? Para enfrentar la pandemia, los países han tenido que invertir muchísimo, por ejemplo, en comprar vacunas, ¿no es cierto?, en fortalecer sus sistemas de salud. Y eso ha requerido que haya un nivel de endeudamiento más creciente para la mayoría de países. Por suerte, nuestro país, el Perú, como tiene un balance, unas espaldas fiscales grandes, nuestro nivel de endeudamiento ha sido, en verdad, uno de los más bajos de toda la región. Entonces, nosotros, como Estado peruano, tenemos capacidad de financiar medidas para poder evitar que esta crisis, como bien dice Maju, ¿no?, global. El país, el Perú, el presidente peruano no puede controlar los precios internacionales. Evidentemente, pues esa no es una realidad. Pero lo que sí puede hacer es invertir en medidas para que los hogares familiares, los bolsillos de nuestras familias no se vean tan afectadas ante esta crisis, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el endeudamiento es un contexto difícil para el resto de países de América Latina, por suerte el Perú está en una posición adecuada. Claro, y ligándolo con lo que justo mencionas y también la parte que nos comentabas de que tal vez ha reaccionado un poco tarde el Estado peruano, ¿cómo crees que debió reaccionar o qué medidas pudieron evitar que lleguemos a este punto tan crítico? Sí, bueno, un primer elemento, y creo que si bien yo soy economista, no soy economista agraria, pero he escuchado y he leído mucho economistas agrarios en estos días de decir que la escasez de la urea, del fertilizante, se podía prever. Se podía prever de que este elemento iba a empezar a subir sus costos. De hecho, ya había subido los costos cuando empezó la reactivación económica y el Estado peruano tiene cerca a países como Bolivia, a países como Venezuela que producen urea, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos los insumos para producir urea, pero por la estructura económica peruana que prioriza solamente exportar nuestros recursos naturales. El extractivismo, exactamente. Pues, ¿no? El extractivismo no ha permitido que nosotros le demos valor agregado a un elemento que se llaman los fosfatos, ¿no es cierto? Los fosfatos que están en Bolívar, con los cuales sí podríamos producir urea, ¿no? Entonces, lamentablemente no hemos tomado medidas previas para proveernos de fertilizantes y pues para que los agricultores no tengan que estar gastando tanto en un insumo tan importante como son los fertilizantes para nuestro país, ¿no? Estamos demasiado lejos de tal vez convertirnos en un país que, asumiendo nuestras responsabilidades, podamos generar, por ejemplo, el desarrollo de actividades como producir urea o tal vez otros alimentos que incluso traemos desde ciudades tan lejanas como Ucrania o Rusia y que tal vez acá lo podríamos producir, ¿no? ¿Estamos tan lejos de eso? Sí, creo que hay una palabrita que es clave en este contexto, ¿no? Y que este contexto nos hace tener en cuenta, que es la soberanía nacional.
si nosotros, en vez de solamente, como bien dices, ¿no es cierto?, llevar una política extractivista, estaríamos produciendo nuestros propios insumos, porque tenemos los recursos para hacerlo, podríamos enfrentar mejor situaciones o no estaríamos tan afectados por lo que los economistas llamamos choques externos, ¿no es cierto?, porque tendríamos capacidad de valernos por nosotros mismos en contextos difíciles, porque la economía es así, ¿no? Vienen contextos de crisis, contextos de auge, pero un país que tiene una soberanía nacional, que utiliza para bien sus recursos, para proveer a su propia ciudadanía, puede enfrentar mejor un contexto de crisis, ¿no? Katy, y hablando sobre la soberanía, sobre nuestros recursos, que tiene que ver, mucho que ver con la Constitución de 1993, que tiene al Estado peruano atado de manos para poder hacer uso real de nuestros recursos, ¿no? Porque la urea, por ejemplo, como tú bien dices, la podríamos producir acá en el Perú, pero como el Estado no tiene pues un rol subsidiario, o creo no puede pues hacer uso de estos elementos para poder así hacer frente a todos estos a todo el movimiento externo que hay afuera, ¿no? Sí, claro que sí. Lamentablemente nuestra Constitución y todo el ecosistema político y económico que se generó desde los 90 nos lleva a esta situación. Por ejemplo, el contrato a través de los fosfatos de Bayobar que permite que solamente se exporten y no se les dé un valor agregado viene de los 90, ¿no? Entonces, lamentablemente en los 90 se privatizaron muchas empresas públicas, se le otorgó al sector privado mucha prevalencia respecto a sectores estratégicos para nuestra economía nacional y como bien mencionas, tenemos un rol subsidiario del Estado, ¿no? Que está en el artículo 60 de nuestra Constitución, que no está en ninguna constitución del mundo, de hecho, ¿no? Somos el único país que de alguna manera subordina al Estado respecto al privado, ¿no? Y el privado decide en qué sectores de la economía, en qué sectores quiere participar, y el sector público en verdad no tiene manejo ni capacidad incluso de poder atender situaciones en las cuales se estén generando precios demasiado elevados, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una constitución que no le otorga al Estado la capacidad de garantizar derechos, ¿no es cierto? Y de cuidar a sus ciudadanos en contextos de crisis. Y precisamente este rol subsidiario del Estado nos ha llevado a esta crisis, ¿no? Y yo creo que no solamente es una crisis económica y política, es una crisis del sistema. Realmente estamos crisis tras crisis desde el 2016 con PPK, con Vizcarra, luego con Merino, ahora estamos en esta crisis con Castillo. Es todo un proceso destituyente que creo que tiene que dar paso a un nuevo proceso constituyente, con el llamamiento a una asamblea constituyente que genere pues una nueva constitución que elabore un nuevo pacto social, Katy. Claro, hay dos elementos que creo que tenemos que ver, ¿no? O sea, por un lado, a veces solamente nos quedamos con las medidas inmediatas, ¿no es cierto? Y creo que tenemos que pensar en medidas inmediatas en este contexto para poder frenar un poco la dificultad que tienen los hogares peruanos en relación al alza de precios. Pero por otro lado, como bien mencionas, está el tema de fondo, ¿no es cierto? Nos vamos a enfrentar una y otra vez a los mismos problemas si no solucionamos los problemas de la estructura. Y eso requiere, pues, desde la economía, una economía más industrializada, no solamente quedarnos en el extractivismo. Somos un país rico y diverso, pero lamentablemente todas nuestras riquezas solamente las exportamos y se llevan a nosotros las rentas, se llevan otros las utilidades. De hecho, ahorita el precio del cobre y el oro están en una super alza, las empresas mineras están generando ingresos muy grandes y los hogares peruanos seguimos afectados por el alza de precios de los alimentos y la energía, ¿no? Entonces, lamentablemente, estas brechas que se generan entre las grandes empresas mineras que se llevan la riqueza y los peruanos que seguimos con los mismos salarios de siempre, es una situación que no podemos seguir manteniendo y que hay que hacer cambios desde la estructura también. Es importantísima una reforma tributaria como la que nos estaba planteando el ministro Franke, ¿no? Yo te invito a que nos cuentes un poco en qué quedó todo este proceso. Sí, lamentablemente la propuesta de reforma tributaria el Congreso no la tomó. De hecho, en los elementos más importantes como poder, por ejemplo, generar ingresos a partir de las sobreganancias mineras. Por ejemplo, ahorita hay sobreganancias mineras, podríamos estar recaudando muchísimo más, pero como el Congreso no aprobó estas medidas, lamentablemente tenemos menos capacidad de recaudar en un contexto en el cual, como mencionaba anteriormente, el oro y el cobre, nuestro oro, nuestro cobre está cada vez más alto en precios y son las empresas mineras, además todas transnacionales, la mayoría, quienes se llevan estos recursos, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia paraísos fiscales, hacia espacios
espacios en los cuales lamentablemente estos ingresos no llegan a los recursos de los peruanos, no llegan a las regiones que tanto han exigido en estos últimos días, pues, que haya mayor redistribución de recursos. Lamentablemente es un Estado peruano que se ha puesto la soga al cuello y paralelamente también la soga, por ende, a nosotras mismas, ¿no? A nosotros mismos, a su población. Vamos a volver para el tercer bloque siguiendo conversando de estos temas económicos y, por ejemplo, qué tanto ha afectado el tema de la gasolina, ¿verdad? Y esto como detonante. Volvemos. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. ¡Aborto sí! ¡Aborto no! ¡Eso lo decido yo! Hola, somos Las Públicas, un espacio de mujeres y disidentes sexuales, con 10 años explotando nuestra mejor habilidad, investigar y compartir información sobre aborto. Hemos abortado, hemos acompañado, somos muchas y somos comunidad. Quédate con nosotras, la información es poder. Las Públicas, un podcast de la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres. Búscanos como Las Públicas en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast y Podomatic. Nuestraamérica.tv. Política, sociedad, economía, cultura, historia, género, feminismo. Nuestraamérica.tv. Contenido que promueve la democratización de la comunicación social y aporta a la transformación de la sociedad. Actualizamos nuestra programación permanentemente para toda Latinoamérica. Síguenos en redes sociales, transmisiones en vivo y estrenos toda la semana. Somos Nuestraamérica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Ya estamos de vuelta otra vez en Radio Trans. Aquí estamos con la economista Caterina Izaguirre, mucho gusto. Y quería que nos menciones sobre el sueldo mínimo. Si es justo o no, porque yo veo que están haciendo un show de todo esto, que no quieren alzar el sueldo. Sí, bueno, yo tengo colegas, ¿no? Economistas que siempre dicen que no es tiempo de nada, ¿no? Estamos nunca en es auge. tiempo para los pobres, ¿no? Exacto, nunca es tiempo para la gente, ¿no? Siempre es tiempo para las grandes empresas, pero nunca es tiempo para la gente. Entonces, desde 2018 el sueldo mínimo sigue igual. Y lamentablemente sabemos que tanto por la recuperación económica como por este contexto de crisis, las cosas están más caras, ¿no es cierto? Y nuestros sueldos siguen siendo lo mismo. Entonces, sí es necesario, exactamente, ¿no? Cada vez las cosas están más caras y eso eleva el costo de vida, ¿no? Comentábamos también con Francesca, por ejemplo, que los combustibles también están más caros, ¿no? O sea, ahora el transporte también se encarece y entonces tenemos que de alguna manera actualizar. De hecho, otros países tienen espacios de discusión anuales para actualizar sus salarios mínimos. Lamentablemente en el Perú no lo hemos hecho en los últimos 5 años y ahora el gobierno ha dicho que a partir del 1 de mayo va a haber una actualización del sueldo mínimo, ¿no? Esto evidentemente favorece a los sectores formales, pero lamentablemente en nuestra economía, como decíamos ahorita, ¿no? Hay un tema inmediato, ya el salario mínimo, el salario un poco más alto, pero hay un tema estructural. Más del 70% de peruanos no tiene un puesto de trabajo formal, ¿no? Entonces no se ve afectado para bien o para mal por esta medida, ¿no? Entonces sí requerimos de fondo superar la informalidad, ¿no es cierto? Para que cuando se dicte una medida justa, como decir un salario un poquito más acorde a las necesidades, esto también pueda beneficiar a las grandes mayorías. Entonces la informalidad sigue siendo un pendiente, la pandemia la ha agudizado, lamentablemente la informalidad se ha elevado, hay más sectores informales. Y creo que frente a ello tenemos que pensar no solamente sancionar a los informales, sino qué está haciendo el Estado para poder incluir en la formalidad a esas MIPES, que en la mayoría de casos son las que son informales, ¿no? Pero justamente, mira, como el Perú es uno de los países que tiene el sueldo mínimo más bajo de toda la región. O sea, Argentina, Brasil, Colombia. Ellos manejan un sueldo mínimo un poco más alto que el que se maneja en el Perú, pero cuando se menciona
que vamos a subir 100 soles al sueldo mínimo peruano, salen los grupos económicos y los políticos de la derecha que defienden los intereses de estos grupos económicos, de los oligopolios, ¿no? A gritar a voz en cuello que no, que va a subir la inflación, y realmente esto no es pues cierto, y todo esto nuevamente, y odio redundar en ello, pero todo esto es causado porque tenemos una constitución que no permite que el Estado peruano tome medidas en favor del pueblo. Está todo girando en favor de las empresas, en favor de los monopolios, en favor de las élites comerciales, Catherine. Así es, ¿no? Lamentablemente, detrás de un pacto social, porque una constitución es un pacto social, no es un acuerdo en el cual llegamos como peruanos a decidir qué rol queremos que juegue el Estado en la sociedad y en la economía, ¿no? Y en este caso, nuestra constitución, nuestro pacto social, pone en el centro al sector privado, que es importante. De hecho, el sector privado juega un rol importante en nuestro país, pero lamentablemente no puede estar por encima de los intereses de las grandes mayorías, ¿no? De la gente. Entonces, hay ahí un pendiente en nuestra economía peruana, en nuestro pacto social, en nuestra constitución que tenemos que ir superando, ¿no? Es que qué tanto la informalidad de que la que hablábamos del 70 o incluso 80% que se habla, salpica también a un gobierno que parece informal, ¿no? Que toma medidas más tarde que temprano, que espera último momento cuando ya el barro explotó para recién tomar algunas decisiones que tal vez debieron ser antes, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pensar, por ejemplo, ante esta crisis, ante este paro que hubo en Huancayo, el Estado pensó tomar una medida rápida, porque era tardía, ¿no es cierto?, que fue eliminar el IGB, algunos alimentos de primera necesidad, ¿no es cierto? Dijo, como evidentemente el Estado peruano no tiene capacidad de legislar en materia tributaria, tiene que presentarla al Congreso y ellos tienen que aprobarla. ¿Y qué pasó? La llevaron al Congreso, ¿y qué hicieron los congresistas? Que en verdad me parece increíble que esa situación pase. La ley. Exactamente, ¿no? Al momento final, en el texto que tienen que llevarle al Ejecutivo para que firmen la autógrafa final, han incluido no solamente el pollo, no solamente la harina, el huevo, que es lo justo, el aceite, sino pues cosas como el faisán, ¿no? Una cosa que se llama cucus, que yo nunca he escuchado en mi vida. ¿Qué significa, no sé qué es el cucus. El cucus es lo que te asusta en la noche. Adiós. ¿Ese también cucus va a bajar? Pero estos elementos que evidentemente no son de primera necesidad para la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Por qué la señora María del Carmen Alba quiere que el faisán esté más barato? Para no ella lo es de sabemos. primera necesidad. Para ella sí, probablemente sí. para sus desayunos, sus siquiera sé almuerzos. qué es un faisán. Yo tampoco. Un faisán Es un con, ave, ¿no? con una pizquita de cucus. Con una pijita de cucus. Entiendo que es un ave, pero la verdad es que no son elementos de primera necesidad y más bien es una maldad lo que hacen, porque lo que ocurre es que ahora el premier ha dicho que no va a firmar ese texto, tiene que volver al Congreso y se retrasa más, ¿no? Termina siendo un texto chiste, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Y se retrasa y evidentemente lo que ahorita queremos es que esa exoneración permita que las cosas bajen, pero mientras siguen entre el Ejecutivo y el Congreso poniéndose de acuerdo, no hay medidas reales, ¿no? Entonces creo que hay un problema profundo en nuestro país, que tenemos un Ejecutivo que, como bien menciona Francesca, se demora en tomar acciones, y por otro lado un Congreso que está pensando en hacer una moción de vacancia para decirle al presidente, por favor, renuncie, antes que realmente tomarse en serio los problemas del país. Eso lamentablemente nos está llevando a una crisis que ya parece insalvable, ¿no? O sea, necesitamos realmente un nuevo equilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo. La ciudadanía lo exige en todos los sentidos, ¿no? Estamos viendo un montón de movilizaciones válidas también, creo, por ejemplo, como la de los trabajadores este sábado, para exigir, pues, que ambos, ¿no? Jalarle las orejas al Ejecutivo y al Congreso, ¿no? Tienen que legislar de cara a la ciudadanía. Ese es el objetivo. El Congreso desayuna, almuerza y duerme pensando en la vacancia de Castillo desde el primer día, ¿no? Pero quisiera preguntarte sobre la rebaja de impuestos. ¿Funciona o funcionaría o solo funcionaría parcialmente? Como bien mencionas, Maju, funcionaría parcialmente, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Como tenemos una economía... Bastantes cosas están mal en nuestra economía, lamentablemente, ¿no? Está Y en nuestro todo país mal, en general, querida, ¿no? está En todo general. mal. Una más de las cosas que están mal es la concentración de mercado, ¿no? Esto que llamamos monopolios, oligopolios, ¿no? En un mercado competitivo, tú pones un impuesto o rebajas un impuesto y por la misma competencia que tienen ellos de precios, pueden bajar los precios para que, bueno, sean justamente, ya no le compres a Maju, sino cómprale a Catalina, ¿no? En esa disputa de quién le compras, de la competencia, los precios pueden bajar. Pero si todo el aceite que necesitamos lo vende un solo proveedor o vende el 80% de ello,
le bajan el impuesto, no le interesa competir con nadie por precios, así que no quiere bajar sus precios, ¿no? Ellos muchas veces, incluso en el sector farmacias, ellos han acordado por secreto precios para mantenerlos altos, ¿no? Entonces, demora o puede demorar que un beneficio así pueda llegar a los hogares peruanos, ¿no? Puede llegar parcialmente, puede la disminución ser mucho más, no tanto como se espera, entonces lamentablemente es una medida imperfecta, ¿no? Y se entiende que en una lógica de intentar tomar medidas rápidas, se intenten tomar estas situaciones, pero hay otras soluciones quizás, ¿no? Por ejemplo, el exministro Pedro Franque, ¿no? En algunas intervenciones que ha tenido decía, ¿por qué no volver a pensar temporalmente, ¿no? Y tenemos los ingresos para hacerlo, en transferencias directas, ¿no? Que puedan llegar directamente a los hogares en este contexto de alza de precios del combustible y las energías, ¿no? De hecho, el presidente Boric en Chile lo está haciendo. Sabemos que en Europa hay unos bonos para energía en este contexto de alza de precios de la energía también. Entonces también podríamos pensar en algunas medidas que sean mucho más directas, ¿no? Y que sean pensadas no en todos, evidentemente, los ciudadanos, sino en los que lo necesitan, ¿no? Los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza. Y además porque nosotros tenemos nuestros ahorros en el BCR son altos, ¿no? Creo que tenemos una capacidad de endeudamiento bastante grande como para hacerle frente, pero ¿por qué? ¿Por qué no el BCR no suelta plata también? Claro, hay que diferenciar la política monetaria de la fiscal, ¿no? El BCR juega un rol, de hecho está intentando jugar un rol para bajarse la inflación, pero la política fiscal, donde puede tomar acciones el Ejecutivo, el MEF, creo que hay que exigirle que se comprometa más con la ciudadanía, ¿no? Y con las economías, sobre todo las economías familiares. En el centro tiene que estar las economías populares familiares, que son las más afectadas en este contexto. Y quisiera saber, referente a la recaudación de las mineras para enfrentar esta coyuntura, ¿es viable plantear hacer una recaudación extra? Claro, yo no voy a responder a título personal, sino voy a hacer referencia al Fondo Monetario Internacional y a su último informe, ¿no? Ellos hicieron una evaluación cuando los precios de nuestros minerales estaban incluso más bajos de lo que están ahora y decían que sí había espacio fiscal, sobre todo para poder recaudar en relación a las utilidades operativas de las empresas mineras, que suena algo medio complicado, pero son sobre las sobreganancias mineras, ¿no? Entonces, sí es posible generar un alza del impuesto a la renta de las mineras, pero creo que hace falta voluntad política, ¿no? Y discusiones entre el Ejecutivo y el Congreso respecto en qué espacios, ¿no? Respecto a qué específicamente, cuánto, porque el espacio fiscal existe, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que no le vamos a decir que es un ente de izquierdas, ¿no es cierto? Pero lamentablemente hasta ahora el Congreso no ha querido aprobar ese tipo de medidas, ¿no? Qué terrible. ¿Y cuántas cosas más podríamos hablar, Catherine Izaguirre? Yo te quiero invitar a que nos vuelvas a acompañar más adelante. Vamos a seguir hablando sobre economía, sobre toda la crisis fiscal. Te agradezco tu presencia, realmente nos has ayudado también a entender un poco el contexto económico para entender el momento político que estamos viviendo en nuestro país. No, yo agradezco mucho la invitación, siempre es un gusto conversar, compartir con ustedes y además saludar, ¿no? Lo potente que es este espacio, ¿no es cierto? Y Radio Trans, yo encantada de poder compartir con ustedes. Gracias, y con esto nos vamos a la pausa y volvemos con el bloque queer. Conmigo. Con el bloque de la Jennifer. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Transformar. Somos transfeministas luchando por derechos e igualdad. ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú. Como Transformar Perú. Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Seguimos escuchando Radio Trans, la radio que te transforma. Puses. Aquí empieza Cultura Queer. Abrazo. El bloque de la Jennifer. Cultura queer en Radio Trans con Jennifer. Buses. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo están, Hola. amigas? Un capítulo más de Cultura Queer. ¡Ay, aplausos! Aplausos, chicas. ¡Ay,
Buses. Ay, perdón. Aplauso para la aplauso con chanchis. Uy, se me cayó el micro. Ay, acomódalo bien, por favor. A la boquita. Como siempre. Chicas, hoy día también tenemos un programa súper especial, nuevamente como todos los programas. Y en esta oportunidad vamos a hablar nuevamente sobre otro cortometraje que todavía no se ha estrenado. Es un cortometraje también de temática LGTB, en este caso que aborda sobre la vida de una persona trans, que se llama Pavel es Mabel, del director André Córdoba. Bueno, es un cortometraje, he tenido el privilegio de poder ver el cortometraje antes de su estreno, y déjeme decirle que es un cortometraje que tiene una gran producción, hay un gran equipo, se nota que hay un gran equipo de trabajo detrás, y también hay los artistas que participan en este cortometraje son de primer nivel. Y lo más importante, que estos artistas son parte de la diversidad y de la comunidad. No son hombres que se han puesto una peluca y que están asumiendo el papel de personas trans, sino son personas trans, artistas que están asumiendo el papel de personas trans. Y en esta oportunidad tenemos como invitada a una de las protagonistas de este cortometraje, con ustedes Kaira Flores. Bienvenida, Kaira. Bienvenida, guapa. Bueno, Muchas Kaira gracias. Flores, déjame comentarles, Kaira nos va a comentar un poquito más sobre su carrera artística, pero ella es directora de un Miss concurso de belleza de personas trans, de mujeres trans, y bueno, no sé si Kaira es tu debut como actriz o ya tienes experiencia actuando. Cuéntanos, Kaira. Mi segundo cortometraje, pero antes, buenas tardes a todas, chicas, gracias, Jayce, por la invitación. Igual, gracias por estar viéndonos, porque sé que es grabadito, pero sé que están siempre sonaditos, así que me encanta la iniciativa y quiero felicitarles. Yo, todo proyecto creo que empieza así, y me encanta que la gente heterosexual nos ve activos siempre. Así que felicidades a todo el grupo que se de trabajo. Bueno, yo soy pasiva. Pero nada, en realidad, te comento, Isabel es, en este caso, en Pavel es Mabel, pero Kaira ya tiene su segundo cortometraje. La primera es que actué junto con Cecilia y también con Brenda Kapoor para la Universidad San Martín de Porres. Pero creo que me quedo con Papeles Mabel. En realidad, la calidad humana de la producción, nos han tratado como una reina, y creo que es importantísimo la historia, que va a gustar muchísimo, no solamente a la comunidad, sino a la sociedad en general, porque demuestra que la vida de las mujeres trans que comienzan no es fácil, pero tampoco es difícil. Creo que asesoradas, siempre guiadas, pueden lograr sus sueños. Claro, sí, y justamente hablabas sobre la vida de las personas trans, que es siempre compleja, difícil, justamente por la situación legal que hay que viven en nuestro país. Tú tienes un papel súper importante, porque el papel que tú asumes dentro del cortometraje Pavel y Mabel es como una mujer que te ven como referente, ¿no? Para el proceso de una mujer trans que aún no ha empezado. ¿Y cómo conecta eso con tu vida? ¿Qué tal la experiencia de asumir ese papel y qué tanto eso vincula en tu vida personal, ya digamos un poco más real, ¿no? Te comento, Yeisa, que en realidad cuando me dieron la propuesta, cada personaje estaba buscado a la realidad. Cuando han visto mi Instagram, la producción me han dicho, eres la persona que queremos. Cuando han visto el Instagram de Marina Kapoor, me han dicho, ella es tal cual. Y yo dije, ¿pero estás seguro? Sí, me dijo, queremos una chica que es animadora, que hace concursos de belleza, que sea luqueada. Y el productor me hablaba y decía, o sea, ¿te tomaste? Sí, he visto varios meses tu cuenta y me gusta lo que haces. He conversado con muchas chicas y te ven como un referente, y en realidad el cortometraje, más allá de ser una historia ficticia, queremos chicas reales. Y te juro que me llenó de mucho entusiasmo, y créeme que desde que pasé el casting, porque pasé un casting, te comento, éramos 6 chicas y me llamaron, me aprobaron, yo feliz de trabajar con André y todo el grupo humano que ha estado detrás. Porque son jóvenes todos, pero me encantó el profesionalismo. Yo siempre trato de que cada proyecto que
que en camino siempre me encanta y valoro mucho el profesionalismo, ¿no? Porque es válido, porque cuando tú demuestras cualquier proyecto a la sociedad que se vea profesional, como que nos respetan más y se ve serio. Y se nota mucho en el nivel de producción, ¿no? El nivel de producción de la película. Y tú me comentabas antes de empezar la entrevista que te sentiste muy bien tratada, como lo mencionaste, pero también hubo una remuneración también muy porque a veces también, hay que decirlo, a veces... ¿Te dan propinas? No, te dan propinas o la calidad de producción de cuando se aborda el tema LGTB es como que, ay, es la última rueda del coche. Pero en este cortometraje, aparte de abordar una idea original, porque es una idea muy original, se nota el nivel de producción y compromiso también con la historia y el respeto hacia las identidades, ¿no? Claro, yo te comenté eso porque en realidad conversando con muchas amigas trans que tengo en el grupo, yo felicito a muchas producciones porque he visto que compañeras y amigas íntimas han estado en otros cortometrajes, pero a diferencia, así hablando de gasto y producción, dije, en realidad para mí que me busquen, yo hasta apoyaría. Pero me sorprendió cuando la producción me dijo, Kaira, por si acaso tus días van a ser cubiertos, no en pasajes, sino tu día es tanto. Y tienes 3-4 días de producción, todo un día, y yo dije, ay no, y así entre bromas, ¿no? Entre chicas, dije, primera vez que me pagan por grabar, dije, pero qué guau. Y cuando yo vi mi cheque me dijo así, ay, gracias André, en realidad me sorprendió, creo que me voy a dedicar a esto, dije así. Eso está bien. Y es Pero lindo qué fuego. porque te motiva y también insto a que muchas chicas, o sea, no solamente lo vemos por querer salir en la pantalla, sino como que también valoran, la producción, porque me dijeron, me encanta cómo te arreglas, porque es un gasto, esto y lo otro, y en verdad es valorar también lo que uno pues hace para vernos bien, ¿no? Exacto. La producción, de manera personal también, el esfuerzo que cada artista de la diversidad también le pone el esfuerzo para salir adelante y muchas veces también muchos han estudiado y lamentablemente por la identidad que ellos tienen no les contratan ni nada por el estilo. Y mi siguiente pregunta justamente iba en esa línea, porque ahora estamos viendo una nueva ola de artistas en todos los espacios, ¿no? Actrices, cantantes, y creo que tú eres muy multifacética en ese sentido, ¿no? Muchos seguimos tu carrera, y tú eres una directora de un concurso de belleza, ahora estás actuando tu segundo cortometraje. Cuéntanos un poquito sobre esta situación de este empoderamiento que vienen asumiendo ya las personas trans y de la diversidad para poder posicionarse en el mundo artístico. No, yo primero felicito a muchas mujeres trans y muchos chicos trans que en realidad están saliendo de ese anonimato que normalmente vivimos, ¿no? Y atreverse a poder arriesgar en cortometrajes, en proyectos, porque normalmente siempre estábamos pues mirando solamente producciones de heterosexuales y en verdad en nuestra comunidad hay mucha gente talentosa. En mi caso te decía detrás de cámaras que soy muy multifacética. Yo no puedo estar en una sola cosa, incluso gracias a eso nació en la pandemia en A Calzón Quitado. Soy directora de un concurso, trabajo en mi vida personal, tengo una empresa igual que muchos de ustedes tal vez no conocen, pero mi vida siempre trato de hacer cosas, no puedo estar sin hacer nada, incluso en la pandemia también me ayudó muchísimo para poder capacitarme virtualmente y cuando hubo ya un poquito más de poder salir, hubo Babel es Mabel, ahora tengo otros proyectos y creo que es importantísimo instar a muchas chicas trans, a muchos chicos trans, que no se queden. O sea, yo creo que mientras tengas, la posibilidad y la economía, pero tampoco es una excusa, porque hoy en día el trabajo que tiene el internet ayuda muchísimo. Desde YouTube. La virtualidad, totalmente. ¿no? Así que no hay excusa para poder emprender, seguir de repente una pequeña carrera, una capacitación que te pueda hacer multifacético y hasta de repente descubrir tu talento. Así es. Y justamente hablando sobre talentos y empoderamiento hacia las personas trans, quería que nos comentes un poquito sobre tu concurso de belleza. De hecho, hay muchos cuestionamientos sobre los concursos de belleza en general, pero de por sí, cuando se trata sobre personas trans, ya como que toma otro rumbo porque los concursos de belleza para las mujeres trans tiene es que más ver reivindicativo. Exacto, tiene que ver con reivindicación de tu identidad, de reafirmar que son mujeres y que se les tiene que reconocer como tal. Y también hay un proceso de aprendizaje y de capacitación, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esta experiencia
que tú, cómo nace la idea de crear este concurso de belleza? Te voy a resumir porque en realidad es una historia larga, pero creo que es importantísimo para mí manejar una plataforma como esa, que particularmente primero lo hice como un sueño, pero hoy en día, justo el día de la visibilidad, me llegó una carta de invitación de la Municipalidad de Lima por el hecho de manejar un concurso, pero yo nunca he trabajado, y soy bien honesta, en todo lo que yo hago por una cosa de que me reconozcan o que me llamen, te juro, nunca, siempre ha sido un sueño personal. Pero muchos activistas me dicen, pero aunque no creas, lo que haces es visibilidad. Yo le digo, pero no me siento de esa forma, porque lo hago porque hay que ser sinceros, no hay remuneración hasta el momento porque no existe auspiciadores que puedan pagar tu tiempo o lo que haces. Sí, pues. Sale del bolsillo de la chica, porque soy bien directa, de la chica que pueda viajar, de la organización y de las personas que apoyan, ¿no? ¿Y cuál es tu mayor motivación para poder hacer, a pesar de no tener este apoyo económico que comentas? Creo que mi pasión, porque incluso mi novio me dice, te veo tan estresada en todo lo que haces, y te juro que a veces digo, ¿por qué lo haces? Yo digo, pero es que me da satisfacción cuando veo a una chica que me diga, gracias Kaira, la pasamos muy bien, y hablo actualmente de Tatiana, por ejemplo, que acabamos de estar en Barcelona, y la motivación de verla, y me abrazaba y me decía, gracias por apoyarme, todo lo que has hecho, te juro que estoy muy agradecida y lo hemos hecho bien. Somos Perú, aquí en España, y ver esa motivación a mí me llena, y tener creo que esa representatividad también de nuestro país, de personas trans hacia afuera, es muy potente, ¿no? Y conoces también muchas otras hermanas trans, he conocido otras organizaciones, quiero mandar un saludo, justo está acá una de sus reinas que va a representar al Perú, Araceli. Sí, tuve la oportunidad de conocer a Araceli, sabía quién era, pero la conocí, me trató muy bien y me habló de Catalina, a quien quiero desearle toda la suerte del mundo en Panamá. Gracias. Y creo que ese enlace de poder conocer tan solo por un concurso de belleza a mucha gente, creo que te motiva y dices, ay, qué bonito, ¿no? Y Sí, me gusta. Claro, y hablábamos, por ejemplo, que Catalina se va ahora a Panamá también a representarnos en otro concurso de belleza a nivel internacional. ¿Qué se viene con el tuyo, con tu certamen? Claro, nosotros ya pasó Miss Trans Star International, ahora viene Miss International Queen, ya falta unos días para que conozcan a nuestra representante, y creo que es importante. Flamante. Sí, la flamante. Y esa chica, creo No me digas que va a ser la Geyser. Creo que va. Buses, no, chica. No manejamos un concurso queer, pero actitud tiene. Buses. Pero creo ¿Sabes? que muchas son las mujeres trans que anhelan este concurso, y en realidad siempre digo, hay que prepararse porque es un concurso muy lindo que a mí particularmente me gusta, y es más, haciendo concurso, siendo directora, me encanta viajar porque la experiencia de estar con la chica ya es divino. Claro, me Así que imagino. apoyar desde ya no solamente Sí. a la Miss Queen, a todas las reinas que representan, porque el sacrificio, la inversión de tiempo y dinero no es solamente por el sueño, sino por representar a tu país, y eso se Sí. tiene que respetar. Totalmente. Bueno, lamentablemente el tiempo pasa volando. Nos gustaría que nos sigas comentando más porque tú, como hablábamos, eres multifacética y tienes muchos proyectos. ¿Qué se viene? Así de manera muy rapidito, ¿qué se viene con Kaira? Invitando al público a seguirte también. Cuéntanos rapidito así. para que no- Ahora en realidad estoy trabajando internamente así, pero a tiempo rapidísimo con nuestra Miss International Queen actual, que lo van a conocer. Pero por el momento me voy a dar unas vacaciones porque han sido 3 días muy estresados para Kaira. Voy a estar en Iquitos, celebrando el cumpleaños de mi mamita, 70 años. Lindo. Y es un sueño que siempre lo quise hacer, así que luego recién Kaira va a estar tranquila. Y luego estamos próximos a viajar a Tailandia. Yo creo que es importantísimo seguirme en las redes porque me gusta siempre mostrar a muchas chicas que sí se puede, con educación, hay que prepararse, mucha paciencia y siempre informarse, chicas. Así que saludos para todas. Y ¿Cómo te siguen en redes sociales? Kaira Flores Oficial, en todas las redes. Genial, sí, y también para que estén atentos a la fecha de estreno del cortometraje Pavel y Mabel, donde Kaira es una de las protagonistas. Chicas, nos tenemos que ir, lamentablemente. Es que hablas mucho y no nos dejas hablar. Que no nos has dejado hablar. Ay, lo siento. Ay, pensé que no estaba. Nada, chicas. Kaira, agradecerte por haber venido, querida reina. De verdad que es un gusto saber que estás trabajando con chicas en tu certamen de belleza. Y también te felicito por visibilizar de verdad a nuestra comunidad, que y también por
ser parte de todo este movimiento que está tratando de reivindicar a todas las mujeres trans, ¿no? De verdad, mis felicitaciones y acá siempre serás bienvenida como una hermana trans que eres para nosotras. Muchas gracias, igual felicitarles a ustedes. Yo creo que a veces proyectos como estos es importante, porque a veces mucha gente dirán, ay no, pero qué aburrido, qué tiempo, pero a veces se tiene que valorar y aparte no hay que aminorarse ante nada, porque Totalmente. a veces empezamos en un proyecto y luego dijo, ay, pero no hay presupuesto, no, hay que darlo, porque Contra alguien todo. va a ver y va a decir, hay que apostar por este proyecto. Así que es. chicas, mucha suerte a todas. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Kaira, nuevamente por visitarnos el día de hoy. Chicas, ¿quieren decir algo antes de cerrar? Yo un Sí. minutito, Sí. primero agradecer la visita de Kaira. Tuve la oportunidad de estar en una de las grabaciones del corto de Pavel es Mabel. Y también es genial poder felicitar tanto a mis hermanas María Gracia Q, que es una de las protagonistas, como también a Samantha Arfaiz, que es la ingeniera de sonido de la producción. Y así también visibilizar a muchas chicas trans que poco a poco van saliendo y que también podemos formar parte de las producciones. Exacto. Un último mensaje también de parte de nuestras amigas de Féminas. Están haciendo un estudio con chicas trans, así que animar a todas las chicas de 16 a 24 años a que puedan participar, a que se acerquen a Féminas y puedan participar de este estudio que es muy, muy importante para la comunidad trans. Muy bien, y hoy el Festitrans, hoy sábado. Estamos domingo. Ya nos exhibiste. Nos vemos. Estamos en grabación. Nos vemos. Hasta el próximo domingo. Gracias. Chao. Ay, buses. Aquí termina Radio Trans. No olvides escuchar nuestros siguientes episodios. Ponlo en tus alertas. Radio Trans, podcast producido por Nuestra América TV, un esfuerzo colectivo de transformar y latindad en el marco de la iniciativa Desde el Sur por la Justicia Económica.